Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Irma María Cabrera Ramírez. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día es la inteligencia humana. Pero, como siempre, antes de iniciar nuestra clase, haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que son muy importantes. El lavado de manos, antes de y después de las diferentes actividades que realicemos durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones respectivas, damos inicio a nuestra clase el día de hoy. Esta clase es la inteligencia humana. ¿Qué es la inteligencia humana? Aunque muchos animales dan muestra de inteligencia que nos sorprende, el ser humano se diferencia de todos ellos. ¿Por qué? Posee la capacidad de entender, asimilar y elaborar conceptos mediante procesos mentales, tales como la abstracción, la generalización o la deducción, y aplicar posteriormente estos conceptos a la resolución de problemas concretos, ¿no? Entonces, la inteligencia que posee el ser humano, si nosotros lo comparamos a lo de los animales, es muy diferente. Claro que hay muchos animales muy inteligentes, pero ellos actúan por instinto. En cambio, el ser humano se diferencia, ¿no?, de aquellos animales. ¿Por qué se diferencia el ser humano de los animales? Porque el ser humano tiene la capacidad de entender, aunque también los animales, algunos animalitos también entienden, pero no, pero la diferencia es que el ser humano también asimila, elabora conceptos, ¿no?, y da solución a los problemas. Es muy diferente la capacidad de que tiene la inteligencia, la capacidad mediante la abstracción que tenemos nosotros los seres humanos en cuanto a los animales. A veces nosotros al realizar algunas cosas, nosotros pensamos antes de hacerla, pero los animales no, a veces actúan por instinto, ¿no? En cambio el ser humano a veces, si nosotros, por ejemplo, la mamá nos quiere llamar la atención y nosotros contestamos, entonces uno primero antes de contestar tiene que pensar, o antes de realizar algunas cosas, de repente algunas cosas que nos parecen mal, no lo podemos realizar. Entonces nosotros tenemos que pensar primero antes de hacer, no es que lo hacemos y lo hacemos mal, o lo hicimos, ya lo malogramos todo. No, no es así. Entonces el ser humano siempre piensa antes de hacer las cosas, ¿no? Es muy diferente a los animales, que los animales actúan por instinto. Entonces, esa capacidad nosotros tenemos de elaborar conceptos y de solucionar los problemas, ¿no? La elaboración tienes uno de captar, a veces de hablar, de decir las cosas, no lo tienen los animales. Entonces, es muy diferente, no nos podemos nosotros comparar a ellos, ¿no? Aquí la capacidad, inteligencia del ser humano es muy diferente a la de los animales, si vamos a compararlo. Tenemos nosotros lo que es la abstracción. ¿Qué es la abstracción? El ser humano se diferencia de otros animales por la capacidad de la abstracción. La mente humana es capaz de identificar, conceptuar una propiedad de un objeto, por ejemplo, su temperatura o su masa, y reflexionar sobre esta propiedad individualmente, ignorando las otras. La primera evidencia de esta capacidad de la abstracción es la escritura jeroglífica. Esta escritura jeroglífica que primero desarrolló la cultura egipcia, ¿no?, aparece súbitamente en el tercer milenio antes de Cristo, sin precedentes evolutivos, que la antecede a la capacidad de la abstracción humana, el resultado de un proceso de evolutivo lento y gradual. Entonces, si nosotros podemos analizar lo que es la capacidad de la abstracción, lo que el ser humano poseemos todo en nuestra mente, ¿no?, es la capacidad de identificar y conceptuar cada propiedad.
dándole nosotros respuesta a lo que estamos pensando, a lo que nosotros estamos elaborando o estamos estudiando. ¿No? Podemos estudiar la masa, volumen de una figura, ¿no? Geométrica. Ahí nosotros ya analizamos. ¿Y dónde aparece mayormente esta capacidad de abstracción? Estamos viendo en la escritura jeroglífica, que fueron las primeras escrituras que se dieron, ¿no? En nuestras culturas, las primeras culturas occidentales que hemos observado, que son las primeras culturas, son Egipto, Mesopotamia, los fenicios, y esta escritura jeroglífica apareció en la cultura egipcia que se desarrolló antes de Cristo, y vemos cómo el ser humano ha ido evolucionando gradualmente, ¿no? Claro, que en el principio nosotros tuvimos un periodo paleolítico, la era del hielo, donde el hombre fue nómada, se trasladaba de un lugar a otro. Después el clima cambió a un periodo neolítico y el hombre se vuelve ya sedentario y empieza la construcción de sus casas, ya empieza el hombre ya a realizar sus trabajos, tanto en la agricultura como en la ganadería, ¿no? Y poco a poco el ser humano como ha ido avanzando gradualmente. Entonces, el ser humano hace cosas muy diferentes a los animales. Por lo tanto, pues no nos podemos comparar. Un animal no va a poder elaborar, hoy en día que estamos viendo una epidemia, una pandemia, elaborar pues unas vacunas que se están ya se dieron como resultado, ya están las vacunas, ¿no? Entonces todo eso, el ser humano es muy diferente, su capacidad, su inteligencia que tiene, diferente al de los animales. No lo podemos nosotros comparar, eso ya está claro, ¿no? Es muy diferente nosotros a los de los animales. Ciertos animales son capaces de percibir el número de objetos o un conjunto y actuar en base a la información. A diferencia de los animales, el hombre posee la capacidad de concebir operaciones aritméticas tales como la adición, sustracción, multiplicación y la división, ¿no? Aquí está claro, es muy diferente. Claro que los animales actúan por instinto. Lo que más tienen desarrollado los animales es el olfato. Mediante el olfato ellos pueden identificar, es decir, de repente nosotros, un perrito es muy ocioso que se come las gallinas, que se están comiendo los pollitos, y hay muchas personas que se llevan a su perrito y lo botan al río, lo arrojan o se lo llevan. Ya el río se lo llevó, dice. Pasan 2, 3 días, el perrito vuelve a casa. ¿Por qué? Por el olfato. Ese olfato es ese sentido es el que más desarrollado tienen los animales. ¿Y cómo regresan? Por más que de repente un gatito no guste en casa, no, este gato es muy ocioso, hace travesuras. Lo meten en una bolsa bien amarrado, se lo llevan, lo botan. El gato después aparece, dentro de 2, 3 días aparece a la puerta de casa. Entonces es diferente, ¿no? Vemos que ellos tienen ¿cómo se llama? Lo que es el olfato. Ese sentido del olfato tienen bastante desarrollado, que ellos llegan a su casa, retornan ellos por más lejos a veces que unas personas, ¿no? Que ven en estos animalitos que son muy ociosos y a veces quieren deshacerse de ellos, no lo van a poder hacer porque ellos ese sentido del olfato los tienen muy desarrollado, muy diferente, ¿no? Y por eso retornan ellos después a la casa. A partir de estas operaciones, el hombre, a diferencia de los animales, es capaz de concebir certificados, dice, conceptos matemáticos, logaritmos, y tenemos también indicadores estadísticos, un sistema de notación, de cálculo, diferencia. La capacidad que tiene el ser humano de razonamiento matemático permite al hombre aplicar estos cálculos en diferentes escenarios. Por ejemplo, en el comercio, en la ingeniería, ¿no? Ya estamos viendo cómo esta capacidad que tiene el ser humano es muy diferente, nos diferenciamos. Lo único que sí podemos resaltar en los animales, que el sentido del olfato lo tienen bien desarrollado de ellos.
¿no? Que ya les he dado un ejemplo y podemos observar que los animalitos retornan por mediante el olfato o nos identifican a sus amos identifican mediante el olfato, nomás que las personas no, que de repente están en casa y mediante el olfato ellos pueden identificar a la persona. Entonces es el sentido que tienen ellos más desarrollado. Y también tenemos la ciencia acá, pues, ¿no? Aunque muchos animales son buenos observadores de la naturaleza y poseen ciertas capacidades intuitivas e instintivas, el hombre es el único ser que estudia los principios subyacentes en la naturaleza como el objeto de usar estos principios para alcanzar sus propios fines. El hombre es el único animal científico y tecnológico y lo ha sido desde su aparición sobre la Tierra. Por ejemplo, el hombre observa la naturaleza del fuego y posteriormente lo usa para forjar herramientas o cocinar alimentos. Hemos visto a través de la ciencia cómo el ser humano ha ido avanzando. Hoy en día vemos la tecnología muy avanzada que, producto que estamos viviendo hoy en día de la pandemia, como les dije, ya está la vacuna, ¿no? Ya está la vacuna en Rusia, ya va a venir también, dice, un cierto número de vacunas para acá, para el Perú está destinado, y también nuestros epidemiólogos que tenemos acá en nuestra región, pues en Ica, sobre todo en Chincha, hemos visto que también hay buenos epidemiólogos y ya posteriormente, dentro de un mes a 2 meses, ya están elaborando también la vacuna que tenemos. Así que tenemos que seguir cuidándonos. Y hoy día podemos observar que el hombre puede hacer muchas cosas a través de la ciencia y la tecnología que se desarrolla. El hombre aplica esta tecnología para resolver sus problemas cotidianos. Las sociedades del tercio milenio antes de Cristo usan el fuego para cocinar y fundamentales para fabricar armas, herramientas y enseres. Moldean el barro para fabricar todo tipo de recipiente doméstica, animales y plantas, de los cuales obtienen productos alimenticios. Crean sistemas de irrigación para aumentar las cosechas, construyeron edificios funerarios. Es la capacidad tecnológica, científica de la mente humana y su repetida aparición en la historia, una evidencia de su evolución o de su creación. Aquí podemos observar cómo el ser humano, cómo ha ido evolucionando. Primero, los primeros homínidos que tenemos, ¿no? Que los hombres fabricaban sus herramientas, los Homo sapiens fabricaron el primer homínido en fabricar las herramientas de piedra, y el Homo erectus en descubrir el fuego, cómo el hombre fue fabricando estas herramientas y cómo descubrió el fuego para poder cocinar sus alimentos. De ahí hemos visto cómo el ser humano también, el barro, cómo lo moldeaba para poder fabricar todo tipo de recipientes domésticos, y también el barro también para la fabricación de adobe y posteriormente de ladrillo, que hoy en día tenemos nuestras casitas. También como en cuanto a la agricultura, la ganadería, también el ser humano cómo ha ido avanzando poco a poco, gradualmente, cómo se va avanzando en cuanto a la tecnología. Y hoy en día estamos en pleno siglo XXI, que hemos visto cómo nuestra tecnología ha cambiado bastante a comparación de nuestras primeras culturas o antes de Cristo. Entonces vemos realmente cómo el mundo y la tecnología está totalmente cambiada. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido la clase y, como dice el Haitas, a quedarnos en casita y a seguir cuidándonos. Muchas gracias. Y conmigo será hasta la siguiente clase.